Los misterios del alma tierra. Un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paúl. Los misterios del alma tierra. En mundoinsólitoradio.es. Aprendo que todo sigue como ayer. Nada cambia, En el mismo lugar pero gente diferente. Salgo para la calle y solo veo prepotentes. Muy buenas noches, estimadas, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, Mundo Insólito Radio. Soy Pachi Villar, programa número 9. Hoy tenemos a Abel Pérez Rojas en la primera parte del programa. Como sabéis, en programa pasado, Abel, teníamos previsto tener con nosotros al grandísimo poeta Abel Pérez Rojas, pero no fue posible y, como os decía en aquel programa, si no llegaba a tiempo, pues quedaba para la semana próxima, decíamos, para este programa. Bueno, Abel Pérez Rojas, conocido supongo de la mayoría de vosotros, nos deleita con sus poesías en el canal Sin Fin, podéis verlas en YouTube. Últimamente disfruto de ellas cada día. Es un auténtico placer escuchar poesía, además de la voz de Abel. Basta escuchar una poesía de Abel para darse cuenta qué capacidad tiene. Abel Pérez Rojas es un educador permanente, yo diría una de las figuras de máxima proyección de las letras de habla castellana en el mundo. En este momento, tenéis que saber, noticia última es que ha sido seleccionado como representante de la literatura mexicana ahora para un grandísimo encuentro, homenaje a la literatura mexicana que se va a hacer en Argentina, creo que en Mar del Plata. Es un auténtico honor tener a Abel Pérez Rojas hablándonos hoy, enlazando con el programa pasado, que no nos dio tiempo. Abel es alguien muy ocupado, entonces, bueno, ya nos hizo la consideración de empezar a trabajar un poquito en esto y vais a ver un poquito cómo esto ahora os podemos dar la participación de Abel Pérez Rojas para, con ese tema que decía importante, la filosofía, para entender la ufología, para ayudarnos en programas pasados. Este va a ser programa número 3, ufología, filosofía, y añadimos poesía, porque la poesía también, y añadimos payasos. Vamos a hablar también de payasos, Vamos a tener también en próximo programa, insisto, hablando también de poesía, también de ufología, también de filosofía y también de, vamos a decir, payasología, los clowns. En programa próximo a este vamos a tener al grandísimo Francis J. Quirós, conocido de todos vosotros como el payaso Cuco, últimamente con mucha repercusión por haber, vamos a decir, haberse dado a conocer a través del programa de televisión Got Talent. Entonces, Francis J. Quirós también, digo yo, dramaturgo, digo actor primero, ¿verdad? Porque los payasos son eso, y los payasos son filósofos también, y vamos a ver eso, y los filósofos, digo, son dramaturgos también. Entonces, tenemos hoy a Abel Pérez Rojas, tendremos la próxima semana también a Francis J. Quirós, el payaso Cuco. Estamos trabajando con nuestro subdirector de programa, Xesco Izquierdo, que sabéis que además de profesor, educador, es actor, es dramaturgo y está en estos días asistiendo a unas clases magistrales de los payasos más importantes del mundo que se están reuniendo en Barcelona,
algunos de ellos además muy amigos de Xesco, gente a la que estoy intentando entrevistar a través de Xesco desde hace mucho tiempo. Veremos eso, entonces nos vamos, pero hoy tenemos a Abel Pérez Rojas hablándonos de filosofía, ufología, poesía. Entonces voy a dar entrada a un audio que, como entenderéis en él, Abel decía, bueno, Pachi, esto es un simple borrador, y dame un tiempo más para que te prepare una intervención en programa, pero después de escuchar eso que Abel llama un borrador y que vais a escuchar ahora, que yo creo que es una magistral lección de ufología, filosofía, poesía y lección de vida, pues me autorizó para que fuera el audio que ahora podéis escuchar en programa. Entonces, ojalá más adelante un día podamos tener a Abel Pérez Rojas con nosotros en toda una hora y pico de programa, pero hoy le tenemos y voy a pasaros su primer audio, reflexión a aquello paralelo de que entendíamos que la filosofía tenía que decir para con la ufología, después de recibir de filósofos académicos, como sabéis, la negativa a participar en programa porque decían no se veían capacitados para hablar de ufología, o cuando menos iremos desarrollando eso más adelante. Entonces, Abel Pérez Rojas, muy buenas noches, estimado, admirado literato, poeta, comunicador en el canal Sin Fin. Es un auténtico placer tenerte en programa, Abel. Es un honor de vida, es una grandísima elección magistral de manera tan simple que lo haces, que la tildas de borrador. Cuéntanos, Abel, ¿qué te parece esto de la filosofía, ufología? Gracias, Abel. Muchísimas gracias, Abel. Mi estimado Patsy, muy buenos días aquí desde América. Llevo algunos años investigando en torno a lo extraño y creo que ese es un puente para abordar el vínculo entre filosofía, ufología y poesía. En lo particular considero que la filosofía es la madre de todo el pensamiento y como consecuencia está inmersa absolutamente en todo. Y cuando digo todo, es todo. Solo que perdemos de vista el origen y la esencia de la filosofía y consideramos que la filosofía es únicamente aquella que formalmente se estudia en las universidades. Y quiero decirte que como consecuencia de ello, de considerar que solamente esa es la filosofía, entonces asumimos la filosofía con una serie de prejuicios que derivan de la formalidad universitaria. De tal manera que si alguien se precia de ser un académico serio, en automático evita abordar determinadas cuestiones y situaciones que no son aceptadas por la formalidad universitaria, entre ellas, por ejemplo, los temas extraños. Entre esos temas extraños está la ufología, lo paranormal y los sucesos que escapan a la explicación racional. Pero es necesario que la filosofía no se cierre o los filósofos no se cierren a áreas del saber como la posibilidad de vida y de presencia extraterrestre, sobre todo a la luz de los avances y progresos científicos, tecnológicos que está mostrando la humanidad en las últimas o en las más recientes décadas. En lo personal considero que
todo individuo que se precia de ser filósofo en la esencia y extensión de la palabra y que aspira a ser un espíritu libre, no tiene por qué rehuir a reflexionar, pensar, analizar campos y áreas del saber como la ufología. Y por otro lado, las personas que están inmersas en la ufología, los ufólogos, necesitan de herramientas que la humanidad ha ido depurando, herramientas intelectuales que la humanidad ha ido depurando con el paso de los siglos. El ufólogo serio, el ufólogo que está buscando hacer bien las cosas, deberá dotarse de herramientas intelectuales, de herramientas analíticas, de herramientas serias, provenientes no solamente de la filosofía, sino también de las matemáticas, de la física, de la química, etcétera, para poder interpretar su materia de estudio desde el ámbito del saber y no de la creencia, para construir en torno a la ufología no un culto sustentado en la creencia, sino un campo de ejercitamiento que emerja del saber. Y creo que en este sentido, la poesía da la enorme posibilidad de escribir, de navegar, de pensar, de reflexionar, de lucubrar, sobre todo, en relación a todo lo que nos rodea, con las virtudes que implica el lenguaje simbólico, el lenguaje metafórico. Y aquí en lo personal, me parece que esa es una beta, una enorme riqueza que he logrado descubrir desde el ámbito de la poesía, ya que en lo personal no solamente he escrito sobre cuestiones históricas, sobre cuestiones sociales o románticas, sino también sobre cuestiones futuristas, sobre la inteligencia colectiva, sobre la clonación, sobre los multiversos, etc. Mi querido Patsy, te deseo un buen día. Esto que te envío es solamente un borrador, no es de ninguna manera mi aportación para el programa, pero es una forma de entrenarme en relación con la colaboración que te voy a mandar. Te mando un abrazo, mi querido Patsy, que tengas un buen día. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Aprendo que todo sigue como ayer, nada cambia, Bueno, estimadas oyentes, yo creo que escuchar a Abel Pérez Rojas, yo creo que es para que lo escuchéis luego otra vez, porque creo que es de tal calibre, es de tal, es un golpe brutal, porque ¿qué nos dice Abel, verdad? Nos dice que la filosofía
es la madre de todo el pensamiento, ¿verdad? Y nos dice que en consecuencia está inmersa en todo. ¿Y qué nos dice? Nos dice que creemos, que creen, o no sé quién son exactamente, no Abel, ¿verdad? Desde luego lo tiene muy claro, que la filosofía es solo la filosofía académica, ¿verdad? Nos dice que de tal manera que si alguien académico automáticamente se precia a negarse, ¿no? O a evitar, ¿no? A abordar el problema o que se le plantea, ¿no? Como en este caso a un filósofo que nos está diciendo que porque entiende que de hablar y no ser hipotéticamente, pero desde un miedo que analizaremos en programa esto, porque tengo la grandísima suerte de tener a una grandísima académica también trabajando con nosotros en este tema, Soledad Hernández, que es una de las directoras del programa Filosofía en las Ondas, de radio. Bueno, además de un colectivo con la filosofía, una filósofa importantísima que nos está ayudando y va a explicar un poco esto, ¿no? ¿Cuál es el miedo de los filósofos, ¿no? Que como decía hoy, bueno, estamos con una magistral lección de Abel Pérez Rojas diciéndonos pues que bueno, que entendiendo además que eso es lo que ocurre, ¿no? Resume en inicio y ya deja todo patas arriba, ¿verdad, Abel? Y dice que bueno, pues el evitar abordar eso desde los académicos para con todas esas, dice al final, lo paranormal, y por eso ahí la ufología, ¿no? O lo extraño, creo que utiliza la palabra, ¿verdad? Que es muy apropiada, por cierto, también, extrañología, pues Abel nos dice eso y bueno, luego lo desarrolla y deja todo bastante claro. No voy a ser yo ahora quien hable, porque tenéis ahí la lección magistral de Abel Pérez Rojas y simplemente, oyentes, bueno, un pequeño despedirnos de Abel con una pequeña entradita suya en reflexión también a esto próximo programa, a esto todo ligado, digo, a estos grandísimos de la tierra, que son los grandísimos payasos más importantes del mundo. Abel Pérez Rojas tiene un artículo genial que os voy a tratar de pasar el enlace ahí, en una magnífica charla que tuvo con David Larible, uno de los payasos más grandes del mundo, que está ahora en Barcelona, que está con Django Edwards, que está con Xesco Izquierdo, están allí generando arte y, bueno, Francis J. Quirós está muy al tanto también. Francis J. Quirós ha sido alumno de Django Edwards y tenemos la próxima semana. Entonces, Abel, ¿qué te parece esto de los payasos que, como digo, tuviste la suerte, ¿verdad? Y él también, tuvisteis la suerte mutua de encontraros, David Larible y tú, ¿verdad? Y de ahí ese genial artículo, ¿verdad?, que hiciste, que vamos a poner ahora el enlace ahí. Gracias, Abel. Qué bien, mi querido Patsy, felicidades. Mira, yo he tenido la oportunidad de entrevistar también a varios payasos, entre ellos a David Larible, que es considerado el mejor payaso del mundo. Mi entrevista, mejor dicho, un artículo que escribí sobre la conversación que tuve con David Larible, la puedes ubicar en Saber Sin Fin, googlea David Larible, Abel Pérez Rojas y te aparecerá una reflexión que escribí en torno a la labor de los payasos. Te mando un abrazo, mi querido Patsy. Aprendo que todo sigue como ayer, nada cambia, En el mismo lugar pero gente diferente, salgo para la calle y solo veo prepotentes. Vestir tu piel hasta que sea una con la mía, dermis que encierra el secreto, misterio de decir y hacer así las cosas. Vestir tu piel para poder calzar tus sandalias, sentir el dolor que sublima, tentación de dejar la brega a cambio de agua. Vestir tu piel si así soy uno contigo, fusión que aterra por el peso, cumbre anhelada que doblega al débil. Vestir tu piel como señal de duelo, reminiscencia de lo que somos, pero olvidamos de la mano de Cronos.
vestir tu piel para experimentar la hermandad, unión que no tiene sexo, pero forma cigoto etéreo. Vestir tu piel como forma de dar un paso al frente, actitud de pie ante genuflexión generalizada, dignidad que se cultiva día a día. Vestir tu piel si con ella aflora mi desnudez, cáscara que es eso, cáscara. Vestir tu piel una y otra vez hasta que arda y renuncie a ella, deserción que se sella con la muerte. Ahí caminaré contigo en el silencio, sin el ruido de las formas, cota donde la piel sobra y no necesita vestirse. Sonrisa. Ilumina el día. Prende la mecha del fuego diario. En los segundos que duras, un mar de recuerdos revolotea. En el fondo, el motivo queda. ¿Qué hace que destellen los gestos? Maravilla musculatoria más mental que física, más etérea que mecánica. Sonrisa. Endulza con tu presencia mi andar. Cubre con tu manto que todo lo puede al abandonado hospedado en pecho ajeno. Al mimo que perdió la magia. Al escritor expulsado del paraíso de las letras, al paria de los reinos virtuales, al poeta que renunció a la poesía, al pintor incomprendido, al genio aún recluido en Siberia, al balsero de mar doquier, al inocente olvidado en Guantánamo, al que no tiene motivo para estar alegre. En fin, que tu presencia sea el presagio de tiempos mejores. Amén. Bueno, estimados oyentes, dejamos a Abel Pérez Rojas con ese genial sabor de boca. Os propongo ahora, en esta segunda parte del programa, que va a ser un poquito larga, va a durar exactamente 1 hora. El otro día, hace tiempo tengo relación con Josep Cozar del programa Área Hermética de Radio Caldes FM. Entonces, ya grabé un programa con él cerca de Chico Xavier, un pequeño avance, y el otro día generamos una entrevista para Área Hermética, para el programa de Josep y de Remé y de todo su equipo, y le propuse a Josep el poder pasar el programa también en mi programa, en Misterios del Alma Tierra, porque considero que me parece importante que lo tengamos también en programa para los seguidores del programa y para todos. Creo que es interesante. Entonces, es una entrevista con Josep para Área Hermética y ahora en Mundo Insólito Radio, en Misterios del Alma Tierra también. Gràcies, Josep, moltíssimes gràcies, moltes gràcies, Josep, moltes gràcies a tot l'equip d'Àrea Hermética, moltes gràcies y bueno, vamos con ello, podemos escucharla. Gracias. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Y bueno, estimada audiencia, en el programa número 43 de la segunda temporada de Área Hermética, previa a la temporada de este año, hemos tenido en cuenta y ya hemos hecho cosillas, como por ejemplo subir trabajos suyos al podcast, y bueno, y en esta vez ya como el día 4 de septiembre ya estaremos en antena, pues las cosas ya correrán por el directo. Muy buenas tardes, noches. Pachi Villar de Paul, autor de un libro, Experiencias y investigador, y también lleva el programa Los Misterios del Alma Tierra en Mundo Insólito Radio. Vale.
Bienvenido, Pachi, a nuestro espacio de Área Hermética aquí en Radio Caldas FM, en la provincia de Barcelona. Muy buenas noches, Josep. Buenas noches a todos tus oyentes. Muy buena nit a tothom. Es un placer estar contigo, Josep, y estar con tus oyentes una vez más. Pues bueno, muy bien, eso. Esperamos disfrutar contigo porque tienes muchos contenidos que supongo que a más de una persona oyente del programa le interesará. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo te definirías tú para entrar, Pachi? Yo soy un papi feliz, me definiría así. Los últimos años de mi vida, ya ahora con 52 años, son la vida de un papi feliz, porque vais a entender, tengo un niño que va a hacer 5 años ahora, en enero, y tengo otro niño que va a hacer pues 4 añitos enseguida también. Entonces, básicamente, mi vida es eso, Josep. Soy un papi feliz, muy, muy, muy feliz, y bueno, en eso estoy y en eso tengo puesta mi primera mira, y mi primer objetivo es ese, seguir siendo un papi muy feliz. Me alegro muchísimo de que sea así. Y bueno, vamos a hablar tu experiencia como contactado, que también la publicaste en forma de libro. ¿Nos puedes comentar cómo fue esta idea de publicar este libro, Pachi? Y el título, porque yo, perdóname, porque es que no lo tengo en mente. Sí, bueno, ese libro, Pacto Diplomático Extraterrestre Biológico Físico Astral, todo es el título, libro que ya no está en el mercado, lo he retirado, Josep, como sabes, y además 2 veces, lo retiré una vez, lo volví a sacar al mercado y lo retiré definitivamente a los meses. Bueno, ese libro, como dices, no fue una, vamos a decir, decisión de yo escribir un libro, fue la manera que yo encontré de poder pasar un mensaje de una situación muy, muy, muy fantástica que viví, que estoy viviendo, y que tenía una necesidad imperiosa de contar, pero desde una situación de shock, de miedo, de muchísimo shock, de muchísimo miedo. Es una situación la de tener, como cuento en ese libro, pues una nave triangular con 4 núcleos a 30 metros en una vertical del ático donde vivíamos, en Benicarló. Esto pasó el día 19 de marzo del 2017. Bueno, eso es un shock muy, muy, muy difícil de digerir, que muy pocas personas en el mundo somos capaces de digerir eso en ese grado. Y en aquel momento yo, Josep, no vi otra posibilidad que la de tratar de utilizar unos personajes para poder contar de alguna manera esa experiencia que, aun estando el libro contado en primera persona, porque yo me doy el papel del escritor amigo, del protagonista, el cabeza de familia, la familia protagonista, que vivía ese suceso, que en aquel momento yo, cuando escribí el libro, no estaba preparado para asumir que los protagonistas éramos nosotros, que el protagonista era yo. Entonces, como te digo, aquello fue una única salida para yo poder pasar ese mensaje. Entonces escribí el libro utilizando unos personajes para que suplieran mi identidad, nuestra identidad, y luego con los meses es cuando yo ya, bueno, me sentí capaz, después de haber digerido en un grado. Esto, bueno, la digestión es no la de un rumiante, sino muchísimo más allá. Esto es, cada día tienes que ir digiriendo mucho, y llevo ya 2 años en esto. Conoces un poco de mi trayectoria a raíz de todo esto. Entonces, en aquella situación, Josep, y a todos los estimados oyentes, tú vives tal shock, vives tal miedo, vives una situación tan fantástica que en aquel momento yo no era capaz de decir que yo era el protagonista, pues por 1000 motivos, ¿verdad?, que todos un poco podemos imaginar.
y utilicé, dije, bueno, pues voy a escribir un libro, voy a utilizar unos personajes, voy a contar eso que yo he vivido, y luego con el tiempo sí he sido capaz de asumir, es decir, en público, con nombres y apellidos, bueno, esta experiencia que yo he vivido, que cuento en ese libro de esta manera, en aquella situación, en aquellos primeros momentos, pues ser capaz de desarrollarlo así, pues ahora, como sabes, luego a los pocos meses ya pues salí a dar la cara, a decir que yo soy el protagonista, nosotros somos los protagonistas de ese libro, y es un poquito así. Por eso, una cosita que he podido explicar en alguna entrevista, pero que yo creo que es interesante, en la contraportada del libro, que tienes la foto, bueno, ya la sabes, tengo la cabeza en mil cosas, entre otras es el generar un programa de radio interesante cada semana, y bueno, acaba de pasar el de este lunes, ya estoy generando el de la semana que viene, tú sabes de esto, pero quiero decir, en la contraportada de ese libro pone algo así como que la verdad, la mentira más exitosa es la verdad, y que mentir no debe ser un obstáculo si sirve para instalar la verdad. Bueno, ¿yo por qué puse eso en la contraportada? Pues puse eso precisamente por esta situación que os estoy relatando a todos, es que yo en aquel momento estaba mintiendo. ¿Por qué estaba mintiendo? Porque yo estaba diciendo que estaba yo como escritor escribiendo un libro de una persona que, me confesaba una situación que yo relataba, y luego yo era el protagonista, de esa manera solo lo puedo escribir, y entonces en aquel momento yo puse esa frase, se me ocurrió, de poner, bueno, no debe ser un obstáculo la mentira para instalar la verdad, si sirve para instalar la verdad, porque yo, mintiendo, la única mentira que hay en ese libro, y bueno, pues además me remito a pruebas demostrables de muchas que cito en el libro, como suelo hacer alusión en el libro y en muchos programas míos. Yo tengo mi bandeja de correos, digo que todos y cada uno de los correos que se citan, se describen en ese libro, existen, están en mi bandeja de correos, léase con un científico, léase con un presentador de televisión, léase con un grupo para el estudio de la mediunidad, léase con lo que se quiera. Digo, todos los correos electrónicos detallados en mi libro están en mi bandeja de correos. Entonces, eso es la mentira que yo tuve que utilizar para instalar la verdad, que era pasar este mensaje utilizando ¿qué mentira, Josep? Bueno, pues la que había ahí unos protagonistas y no daba la verdad total, que era que yo era el protagonista, ¿no? Entonces, bueno, luego a raíz de eso, bueno, sabes, en diferentes entrevistas, en muchísimos programas de radio importantes en España con tema de misterio, y bueno, vamos a dejarlo ahí de momento. Bueno, pues yo he venido siendo preparado, he venido estando fuerte, siendo capaz de digerir ese shock, ese golpe brutal, ese salto cuántico, para con ese Dharma, bueno, es algo brutal, que como te digo, bueno, tengo un maestro que dice que no cualquier persona soportaría esto, dice la mayoría de las personas se suicidarían, ¿ok? Vamos a tomar el grado de lo que significa esto. Entonces, ahora sí estoy preparado, bueno, meses después de haber publicado el libro y además enseguidita, para, bueno, asumir eso de la manera que pude, y creo que te contesto un poco de esa manera en concreto la pregunta del libro, que sí, en ese libro cuento un poquito pues nuestras primeras experiencias, que si quieres, pues bueno, creo que te he contado un poco.
Te quería preguntar, tú de muy jovencito, Pachi, ¿habías tenido alguna experiencia que tuvieras así una cierta capacidad? ¿Tenías en cuenta algún recuerdo en la niñez, en la adolescencia, de una posibilidad de que notaras algo especial? Mira, Josep, eso me parece muy interesante, ¿verdad? Pero yo creo que eso sería amplísimo de desarrollar, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces no creo que sea exactamente el momento para desarrollar eso. Pero, si quieres, dando un salto importante en el tiempo, en algo que, bueno, no sé si tú, pero yo sí, si quieres, hago un poco paralelo a eso, la respuesta que te digo, que posponemos por amplitud, pero que te quiero dar un matiz, un color, una nota creo importante, y es decirte esto, mira, yo hace más o menos, a ver, si pienso un poquito, lo digo más o menos de manera bastante exacta, es decir, cuando mi hijo, el mayor, que ahora va a ser 5 años dentro de 4 meses, cuando tenía 1 año, hace 4 años, entonces más o menos, con mi mujer embarazada del pequeñito ahora, que ahora tiene 3 años y pico, vivíamos en San Sebastián. Y Emanuel, el mayorcito, hacía ya 1 año, como te digo, que estaba con nosotros. Entonces, el salir a la calle en San Sebastián en ese clima, pues era el tener que abrigarlo mucho, con diferentes capotas, cuando íbamos a dar paseos y el viento daba de qué manera salías a pasear a los 15 minutos, pues te puedes imaginar cómo estabas ya empapado. Y es como, bueno, el caso es que decidimos que nos queríamos venir a vivir al Mediterráneo, ¿sí? Más o menos es una zona de aquí de la península que conozco, que es muy agradable, ¿verdad? A la gente que vivimos en esos climas, hacemos escapadas cuando podemos y decidimos, mira, pues viene ahora el pequeñito, son los primeros años, hacemos un intento de ir hacia el Mediterráneo a ver si nos podemos instalar y salimos de esta burbuja de estar todo el día, ¿no?, en casa y bajo la lluvia y tal, y entonces nos vinimos. Y todo esto para responderte de esta manera, que es decirte, mira, yo ya antes de tomar esa decisión y tomando esa decisión de trasladarnos aquí, hacia esta zona del Mediterráneo, mira, yo sabía ya, Josep, y a todos los oyentes, y yo creo que está bien y un poquito igual responde a algo de eso, yo sabía que yo venía aquí a escribir un libro. No sabía de qué iba a ser el libro. ¿Me oyes, Josep? Sí, adelante, Pachi, te estamos escuchando con atención. Vale, gracias. Entonces, yo intuía, yo presentía, yo estaba tomando decisiones en mi vida ya con un niño y mi mujer embarazada en base a tener muy en cuenta eso que yo sentía profundamente. Mi relación con la escritura es, bueno, he nacido en una familia que tenía la única editorial libre que había en el País Vasco en el año 70, que era LUR, una editorial independiente. Recuerdo la Guardia Civil secuestrando, quemando los libros en el jardín de casa varias veces, y mi padre podía mantener esa editorial libre porque vendía un método de lectura rápida a todas las universidades de habla hispana, un método que tuvo mucho éxito, y entonces se podía permitir con esas ganancias pues que le fueran quemando todo el resto de libros que iba tratando de publicar, ¿sí? Entonces mi relación con el mundo editorial, con el publicar y el no publicar y tal, pues ha sido esa, nacer en esa familia, en esa casa, tener esa relación y siempre escribir y no
no atreverme a publicar y bueno, pero no era momento. Pero bueno, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero sí te digo, sinceramente, y después de haber vivido todo este pasaje tan fantástico, con todo este contacto ET, desde ya después haber vivido eso, te digo, no sé si te contesta, iba algo en esa línea a tu pregunta, si yo alguna vez de niño he sentido algo o no, y he vivido o no he vivido, bueno, he vivido como todos los niños, me imagino, al final ni más ni menos, pero siempre, ahora, y te digo rotundamente esto que os cuento, de que cuando yo decidí que veníamos aquí por este rollo de los niños, por el clima, por el no sé qué, yo ya venía sabiendo que venía a escribir un libro, y luego lo que después pasó y ha pasado y está pasando, pues bueno, me da, vamos a decir, coraje para contestarte a esa pregunta así. Muy bien, Pachi. ¿Y nos puedes detallar las primeras impresiones después del contacto, la diferencia de contrastar de un pasado a un presente, bueno, y la situación que conlleva, más o menos, por decir algo? Sí, bueno, esa es una pregunta muy amplia, ¿verdad? Yo os comentaba, el primer momento es de shock. Es de impacto, porque esto ocurrió, nosotros vivíamos en el ático, de repente eran las 9:00 y pico de la noche, teníamos una terraza a cielo descubierto, quedaban 2 puertas correderas, tanto del balcón como de la habitación de matrimonio, que dormíamos todos juntitos, el pequeñito ya estaba dormido, el mayorcito estaba con nosotros, de repente empezamos a ver, en esa hora de contarle el cuento al mayorcito ya, a la noche, pues empezamos a ver unos juegos de luces, Josep, pero espectaculares, brutales, enfrente, arriba nuestro, en lo alto, en la lejanía, se desplazaban, se iban a puntos donde se encontraban, volvían al punto original, había como 7 u 8 puntos de luz moviéndose, luego les he visto muchísimas veces. En el momento fue la primera vez. Fue de sorpresa, fue durante muchísimo tiempo, tanto como 20 minutos, y yo de repente pues recibí un mensaje telepático, y algo pero que yo en mi vida, y además como suelo reflexionar ahora en algún programa, en alguna entrevista, en reflexiones para conmigo, ¿no? Es que ni me cuestioné si yo me había dado un golpe en la esquina y estaba pensando que estaba recibiendo un mensaje telepático. Es que se lo comuniqué a mi mujer en el segundo uno, después de recibirlo, además con señas y queriendo proteger, ya llevábamos tiempo siendo conscientes, ya habíamos hablado nosotros de proteger nuestras emociones y expresiones para que el niño mayor no se diera cuenta de que estábamos viviendo con las luces, pero cuando recibí el mensaje, Josep, yo es que ni me lo cuestioné si era cierto o no, entonces le trasladé a mi mujer que estaba recibiendo un mensaje telepático, diciendo que miráramos un punto concreto muy, muy diferente de donde estábamos viendo las luces, y en el momento que le indiqué, pues al segundo empezamos a ver la nave que ya, pues por su tamaño y por empezar a aparecer no uno muy lejos, como unos 3.000 metros, por la forma que tenía y tal, pues ya se empezó a ver, y al principio traía bastante velocidad, luego fue disminuyendo la velocidad, bueno, alucinante, o sea, llegó a pararse en la vertical nuestra, estuvimos observándola desde dentro, desde el salón, desde la puerta corredera, durante 7 minutos así. Yo salí a la terraza, es que a mí una palabrota, me quedé debajo de la nave, bueno, la tenía a 30 metros, o sea, una pasada. Alucinante. Y bueno, no sé la pregunta que me habías hecho exactamente, igual me perdí un poco, he perdido el hilo, y Josep, queriendo contarte un poco para que os hicierais idea y tal, pues, ¿qué me habías preguntado, perdona? Bueno, más que nada era asumir la diferencia del estado anterior al adiestramiento. Claro, y sí, recuerdo, claro.
esos cambios. Claro, eso es muy largo, ¿verdad? Es decir, vives luego, después de ese primer proceso de shock y de, bueno, pues tratar de digerir eso y superar el miedo, porque el miedo está muy presente, y más con niños y, bueno, ¿no? Pues luego vives, bueno, pues yo ya ves ahora, ¿no? Y ahora vives como una especie de, como decía, ayer hicimos un segundo programa, Misterios del Alma Tierra, sí. En mi programa Mundo Insólito Radio, tocamos la segunda parte de filosofía, ufología. Digo que la filosofía tiene mucho que decir y, bueno, interviene de manera genial todos, pero Raúl Sacrés nos dice cómo, bueno, las personas que contemplan y que estudian, y además lo mismo paralelo a cómo lo hace la ciencia, pues esos son los filósofos. Y veíamos en programa primero cómo los filósofos académicos pues se niegan, dicen no estar preparados para hablar de ufología, para hablar de posible vida extraterrestre, para hablar de qué tiene la ufología que decir a esto. Digo yo, ciencia, conocimiento de lo más profundo, lo más rico del humano, para tratar de explicar todas y cada una de las inquietudes y cuestiones del ámbito humano. Entonces, como es que no vemos ufología, no vemos aquí nadie que hable de filosofía en ufología, igual que no vemos nadie que hable de otras cosas que vamos a hablar esta semana. Entonces, tratando de hacer programas de radio, pues bueno, vives una transformación, ¿no? Es decir, se produce un ser tú consciente de cuál es tu dharma, tu misión a desarrollar, tu objetivo, tu cometido, lo que además en este momento quieres desarrollar porque entiendes es importante, por lo que, como decía ayer Próspera Muñoz en un programa, y por esto citaba filosofía, también se da que hay una filosofía profunda que en el interior tuyo hace que actúes de esa manera con cada uno de tus actos en una nueva filosofía que te cambia la vida, o no te cambia tanto, pero en cuanto tal, pero bueno, conoces algo que el resto de las personas no conocen ni han constatado, y entonces, claro, eso genera lógicamente en ti una transformación brutal, ¿no? Y bueno, pues ya me ves en este momento pues, haciendo programas de radio, relacionándome con grandísimos comunicadores profesionales a nivel internacional además, y tratando de hacer cositas interesantes para que vayamos tratando de cuando menos reflexionar acerca de cosas, y claro, pues paralelas a esto que estoy viviendo, que es la ufología. Es muy difícil, los contactados, digo, siempre son elegidas tanto en lo mariano como en lo UFO, que digo, bueno, incluso en programa Sergio Ruiz nos ha dicho cómo sabe, tiene conocimiento, está convencido de que el mismísimo Vaticano sabe que el origen de lo UFO y de lo mariano es el mismo, digo yo, son el comando ET, espíritus elevados por encima de una raza física que venga aquí con ninguna intención, con quienes tomamos algunos contactos, y digo, vuelvo atrás, tanto en lo UFO como en lo mariano, somos personas, Josep, de poco crédito, fáciles de desprestigiar, personas que con nuestro testimonio y labor tampoco influimos demasiado en el, vamos a decir, el conjunto del libre albedrío del resto, por ser personas que nuestro testimonio tiene poco peso, ¿no? Creo que me explico. Entonces, en esa medida yo, siendo muy consciente de eso, pues desde mis posibilidades, desde mi capacidad, pues tratando de trabajar con eso. Viaje a lo desconocido
con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. ¿Has tenido alguna experiencia más así visual, aparte de los mensajes recibidos? Sí. He tenido cantidad de experiencias visuales. He tenido, UFOs, es por centenas. Tengo unos amigos, muy amigos, incluso, colaboradores en investigaciones, que son de Benicarló, es un matrimonio que ella es doble doctora en medicina, son Santiago Carcas Cuartero y Ángela Piñeiro, son además presidente y vicepresidenta de ARDF, que es la Asociación para la Recuperación de los Restos de los Desaparecidos en el Franquismo. Ella es una grandísima genetista, levantan fosas, extraen cuerpos, hacen exámenes de ADN crítico muy complejos. Entonces, este matrimonio que vive en Benicarló tiene puestos en YouTube tantos como 10 vídeos, igual que tengo puesto yo uno, Pachi Villar de Paul, Avistamiento Benicarló 2017 en YouTube, con poner eso, entonces, luego, tú sabes esto porque creo que te lo he contado de manera personal y he generado algunos programas de radio, es público. Otra cosa es que se le dé importancia o no y le presten atención o no. Que no le prestan atención, digo, después de yo, en el año 2017, publicar un libro y estar relatando que he vivido una serie de experiencias en Benicarló, un año y pico después, Josep, siendo ya entonces director del área de ufología del primer programa en el que empecé a colaborar, que era El Ojo de Horus, por generar una entrevista, viendo en YouTube, vi que había, además del mío, unos vídeos UFOs en Benicarló. Empezando a tirar del hilo, conseguí un número de teléfono y descubrí a este matrimonio que ahora son mis amigos. Bueno, este matrimonio, pues he detallado un poco que son mis amigos, hemos estado viviendo en Benicarló, su terraza de la nuestra, a 160 metros, y no nos conocíamos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo 2 niños, y mi vida es dedicada a ellos, y ellos a lo que se dedican es a estar en casa, pues te diría una media de 19 horas al ordenador, clasificando las piezas, haciendo informes detallados, de pruebas, de análisis, de conclusiones, ¿sabes? Entonces, pues vivíamos a 160 metros, y no nos hemos conocido hasta un año y pico después, como te decía, siendo yo responsable de la ufología de un programa, tirando del hilo de una información, pues les conozco. Y ellos, ahí es por lo que viene, tienen un informe público, te daré cuando quieras el enlace, es muy fácil, ARDF, y eso que te comentaba, pero son 171 páginas de informes UFO en Benicarló desde el año 2017 hasta ahora. Repito, 171 páginas detalladas con datos como no han visto los oyentes jamás un informe UFO, porque quien lo hace son 2 personas que tienen, vamos a decir, 19 horas al día la labor de hacer informes detallados desde una manera muy científica y académica para un tema muy, muy, muy complejo, que es, por ejemplo, lo que te decía, la identificación de personas, de cadáveres rescatados de fosas de la guerra civil. Entonces, está ahí. Son 171 páginas de informe, pero le importan a nadie nada. Yo digo Benicarló, digo hay una puerta temporal de un agujero de gusano en Benicarló. Digo, tenemos una foto, la primera que se ha hecho en el mundo, de una puerta espacio-temporal, de un agujero de gusano en Los Ángeles, encima del aeropuerto de Los Ángeles.
de Luis Arias, contactado, referencia a MUFON, amigo mío, colaborador. A nadie le importa 3 pepinos nada. Interesante esto de la puerta. Tengo un YouTube puesto hace unos meses de eso, se titula exactamente, creo, Puerta Espacio-Temporal en Los Ángeles, Pachi Villar de Paul, algo así, Canal Último, lamento, es muy fácil. Mira, solo decir a la gente, mira, tiene 400 y pico visitas. La gente, los comentarios son todos súper buenos. La gente, la mayoría son manitas para arriba. Les digo a los supuestos investigadores, les digo, mira, la gente sabe muchísimo más que vosotros. Hacemos lo que podemos, Pues Ángela está enferma, vamos, como te digo, haciendo lo que podemos. Tenemos un nuevo informe, hemos monitorado la puerta de Los Ángeles con Luis. La última foto que he recibido de un UFO en la puerta es de ayer, pero voy lleno de trabajo. Tú sabes lo que es hacer un programa interesante cada semana, pero estamos en ello. Josep, estamos en ello. Y entonces es lo que te decía, bueno, a Valencia, yo le suelo decir así a Valencia, le digo, mira Valencia, Benicarló no existe, porque hay grupos de supuestos investigadores de lo parafantástico, digo yo, que Benicarló no existe. Pachi Villar de Paul, bla, 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 fotos a vuestra disposición, analizadas por todos y vosotros los informadores de España las tenéis, vídeos, Pachi Villar de Paul, digo Santiago Carcas Cuartero, Benicarló, digo Ángela Piñeiro, digo más vídeos, digo más fotos. O sea que está muy documentada la historia. Bueno... Sí, sí. Y una cosa que te quería preguntar, Pachi. Muy cerquita tenéis Peñagolosa. Bueno, hace tiempo, ahí, si te acuerdas, el grupo Rama, bueno, antes de que se disolviera, pero no tan reciente, no hace tanto tiempo todavía, siguen habiendo personas. Yo concretamente estaba en contacto con cierta persona, bueno, hoy en día ha desaparecido, no he conseguido todavía localizarlo, pero que bueno, como ya sabes que una vez contigo compartí unas fotos que me envió él. ¿Qué tiene esta zona de Peñagolosa? Bueno, mira, te voy a decir, sabes que firman un convenio, yo y tú, y una serie de investigadores amigos, ¿sabes? Hemos firmado un convenio con el Observatorio Astronómico del Alto Maestrazgo, que está en Cuya, que es donde voy a empezar a vivir de aquí a 10 días, porque vivo a una distancia, estoy cerca, pero vivo a una distancia, y ahora, a raíz de eso, con Víctor Fabregat Tena, el director del observatorio, que es el más alcalde de Cuya, me traslado a vivir a Cuya precisamente para poder estar encima del observatorio, para con ese proyecto que Víctor, de manera fantástica, pues ha entendido interesante colaborar para monitorar un espacio del cielo del observatorio, y enfrente tenemos a quien citas ahora, que es Peñagolosa. Tenemos a 7-8 mil metros de línea recta Peñagolosa. Nosotros estamos a 1060 metros de altitud. Peñagolosa, sabes, tiene 1800 pocos metros, es esplendorosa, magnífica, es citada así en todos y cada uno de los reportes UFO, OVNI que hay anuales, de organizaciones internacionales que están dando noticia de avistamientos. Sí, hace poco yo he tenido noticia, por además haberle enviado yo unas fotos a un amigo con el que suelo compartir muchas cosas en el momento, es como dijéramos un confidente instantáneo que a veces sale de testigo, que es Tomás Santiago Lucas, director del programa de la Tierra al Cosmos, con José Barricarte, el mítico programa de radio. Le mandé unas fotos de 3 cazas haciendo un círculo aquí. Yo estoy a
10 kilómetros de este pueblo que está a 7 kilómetros de Peñagolosa. Entonces había 3 cazas haciendo un círculo brutal. Hice unas fotos porque coincidió, le mandé y me dijo, oye, ¿sabes qué? Como ahora lo digo porque tú lo has citado, ¿sabes que me han dicho un grupo de derrama que hay por ahí, por Peñagolosa, que acaba de entrar una nave Simindo en Peñagolosa? Digo, joder, pues mira, acabo de mandarte unas fotos de 3 cazas haciendo un círculo de una manera que aquí no se le ve nunca, y el círculo es vuelta completa a Peñagolosa. Lo he utilizado ahí para algún cartel de hace 15 días de programa de hace 2 semanas, y se ven 3 cazas haciendo un círculo. Y Peñagolosa, y para acabar de contestarte a esto, Peñagolosa la voy a tener monitorada. Tengo un segundo observatorio escondido, porque este es público. Va a haber una cámara en el observatorio de Alto Maestrazgo al lado del telescopio, pero va a haber otra cámara escondida en otro segundo observatorio que tenemos, que este segundo observatorio va a tener más cerca, es ya en otro pueblo, en el que ya tengo Peñagolosa monitorada desde una distancia de como 4.000 metros, así. Entonces la tengo toda encima. Peñagolosa hay toda una sierra que se forma. Entonces te podré decir, en unos cuantos meses, te podré hablar de Peñagolosa. No, es que es interesante. Ahí, bueno, en los años 70 y 80 iban mucho. Y bueno, el gran padre de aquella época del grupo Rama, pues bueno, ahí tuvieron contactos, y los más importantes fueron los de Peñagolosa y ahí en Monteperdido, en el Pirineo de Huesca. Pues es muy interesante esta información que nos estás dando, y sobre todo esta iniciativa de investigación y estudio con tecnología y preparada, y bueno, y sobre todo el ojo está inclinado y está preparado para captar por si la casualidad nos da, porque de causa hay causa, casualidad ninguna, ¿no, Pachi? Yo no creo en la casualidad, no. Es interesante no esto. De las maneras, no somos fruto de la casualidad, somos algo muchísimo más grande que eso. Somos, yo creo es importante. Yo estos últimos años, perdón, Josep, perdón a todos. Creo que lo importante de mi discurso, lo que yo creo que tengo que pasar, es que los ETs precisamente son eso, algo por encima de lo que también nosotros estamos, que es somos un conjunto orgánico de células. Sin más, creo que somos un espíritu, un alma, algo que todavía desde este plano no acabamos de entender, pero que sí de alguna manera intuimos y tenemos profundamente, y a esa alma que es la reina de verdad, pero que es la reina que no manda, que le hemos quitado el poder, pero que sabemos que es reina, y que sabemos que es el único camino también para con vamos a decir, casi positivo desde un análisis filosófico, ético del humano, casi probiótico, ¿no? Entonces esa grandísima reina que tenemos desplazada, que es el alma, que le hemos quitado el poder, es lo que precisamente somos, es lo que son los ETs, ese es mi mensaje. Los ETs no son una raza física que viene de un planeta aquí con unas intenciones a hacer nada, no. Los ETs son un grado ya de espíritu elevado, para que la gente me entienda así, fuerte, pum, golpazo en la cara para que se entienda, están muertos, si se quiere entender para nosotros, para entender un grado de a qué extremo lo quiero llevar, es decir, viven en otro plano, por encima, posterior a este plano físico, que es la Tierra, que lo que la Tierra es un proyecto físico de un diseño y proyecto astral con una elevación y un grado de desarrollo de algo fantástico muy por encima de eso que digo, por eso somos, y digo son los ETs. Y esa es mi absoluta convicción. Quizás sorprenda mi descaro o mi
osadía para hablar de esto de esta manera tan rotunda, pero bueno, pues pido disculpas, nadie tiene por qué prestarle más atención y puede hacer de mis palabras lo que quiera, pero yo he vivido una serie de sucesos, no uno, no dos, no tres, no 30, no 60, una serie de sucesos, situaciones, realidades, hechos, estoy viviendo constantemente, que me hacen saber, cuando menos, que todo discurso mío que digo pueda parecer muy osado, pues al final no tengo miedo a decirlo, porque créeme, lo que he vivido es tan de peso que me quedo tranquilo conmigo mismo cuando hablo así, de esta manera. Creo que me explico, ¿no? Y además, desde un poquito, si quieres, en un inicio, y volviendo al libro, yo ese libro, digo, Josep, a todos los oyentes, a todas nuestras oyentes, ese libro yo tenía, además de la necesidad de publicar y pasar ese mensaje, esa experiencia que vivía, yo quería que fuera un regalo, porque creo que toda esa experiencia para las madres, digo, los padres, las hermanas, hermanos, abuelas, abuelos, que hayan podido perder, como fue nuestro caso, de mi mujer y mío, a los pocos días de nacer falleció en nuestros brazos nuestra hija primera, Asun Villar de Souza, y eso fue una experiencia muy fuerte, como además detonante primero, en aquel momento no teniendo conciencia de en qué grado iba a derivar luego todo como ha derivado, pero digo, porque para las personas que hayan podido pasar esa experiencia, que nosotros, por ejemplo, para que los oyentes hagan idea, y esto creo que refleja un poco y hace visualizar, ahora, como os decía, nuestro hijo el mayor tiene 5 años y lo encargamos 10 años después, llevamos 15 años casados, 10 años después de que desencarnara nuestra hija primera por tal shock que habíamos vivido. Hemos necesitado 10 años para asumir eso y encargar a nuestros 2 hijos ahora, pero digo, desde la voluntad, como digo en el libro, para las madres, padres que hayan podido vivir eso, para que sepan, porque quiero que no sufran, quiero que sepan que sus hijas, sus hijos, no están muertos, sino que están en un plano que nosotros aquí, ahora, estamos todo el día cuestionándonos y dándole vueltas, que si somos un alma, que si somos un espíritu, que si las psicofonías, que si tal y cual, y luego ya uno se pierde, en verdad, que si el conde Drácula y que si la marujita Pepis y lo que quieras, ¿no? Pero, digo, en esa inquietud interna profunda que tenemos todos y cada uno de los seres humanos, y ligado también a la espiritualidad, a la religión, a no sé qué, es profundamente así, y yo quería pasar ese mensaje, y era voluntad también en ese libro que pudiera servir a personas que hayan pasado esa situación como nosotros pasamos, que bueno, pues es un golpe de vida brutal, que luego, pues bueno, otra vez digieres, asumes y tratas de edificar. Y luego ya, pues gracias a Dios, gracias a la vida, he podido constatar 1 y 1000 veces todo esto fantástico que te digo, que es lo que me hace hablar sin miedo, sin pensar que estoy actuando de manera deshonesta, porque es tan así lo que he vivido, Josep, lo que vivo, que creo que me explico, ¿verdad? Clarísimamente, y sobre todo con el cariño que le pones a la situación y la moral, pues ahí está, esas ganas de ilusión de tirar para adelante por la situación, y es un esfuerzo grande. Y ya para entrar en los últimos minutos, Pachi, la distribución del libro, ¿de qué manera fue, si no lo puedes explicar? El libro yo lo he retirado por voluntad propia mía del mercado, no he tenido ningún impedimento. Vale. Sí es verdad que tengo un segundo libro escrito desde hace muchísimo tiempo en el cajón, que la editorial que publicó mi primer libro, que es un libro de autopublicación,
el segundo también, el que digo que sí que tengo parado porque me paró la editorial, me dijo el abogado de la editorial nos decía que no se podía publicar así. Sí he tenido problema, no he podido publicar el segundo libro, un libro que se titula Mis casas, que utilizo todas y cada una de las casas donde he vivido como hilo conductor de mi vida. Cuento mi experiencia de vida, incluida la experiencia UFO, porque es un libro que escribo después de Pacto Diplomático Extraterrestre. Entonces ese libro me dijo, afecta a una serie de políticos de mucho grado en el País Vasco con los que he tenido relación personal desde niño, por, como te decía, mi padre tener la única editorial libre que había en el franquismo y muchos años después, y ser alguien pues que tenía contactos por tener cierto peso, ¿verdad?, en la sociedad vasca. Entonces, por aludir directamente a políticos con los que cuento cuáles han sido diferentes experiencias mías de vida en diferentes situaciones, ese segundo libro sí lo he tenido que reescribir, lo tengo reescrito de manera que ahora, quitando los nombres, aunque se entiende quién son perfectamente, pues quitando los nombres, ahora podría publicarlo, pero bueno, yo no puedo volver a autopublicarme un libro. Y el primer libro, y lo dejo claro, Pacto Diplomático Extraterrestre, lo he quitado yo por decisión mía, por miedo. Vamos a decir, al final es por miedo, y eso es muy amplio, ¿verdad? Y bueno, pues por miedo lo he quitado. Bueno, Pachi, el tiempo se nos va consumiendo y solo queda pues agradecer esta gran historia y estas vivencias y experiencias que has vivido aquí, de compartirlas con nosotros en el programa Área Hermética de Radio Caldas. Y bueno, como ya sabes, la primera prueba fue de gusto para la audiencia, ahí lo tenemos en el podcast. Solo 2 minutos para explicar a los oyentes que ese programa al que aludes, creo que era en realidad un avance de cómo íbamos a generar un programa sobre Chico Xavier, y en aquellas fechas consideré importante porque vencía la fecha que la gente atribuía, decían una profecía. Bueno, no acabamos de explicar aquello, lo acabaremos de explicar muy muy lejos de esa profecía que la atribuían, que era de que iba a haber un contacto extraterrestre abierto en esas fechas después de 50 años. No expliqué, pero Chico decía después del hombre llegar a la luna, y eso también es para abrir interrogante porque bueno, tampoco está muy claro si hemos llegado o no llegado. Pero él decía que si 50 años después no se utilizaba la tecnología para generar una guerra y de alguna manera lógica se desarrollaba para el estudio de otras cosas, pues iba a haber una entrada más facilitada, digamos, a la era de la luz. Ese era el contacto que él decía, y no un contacto de té abierto que luego, como veis, en aquella fecha pues no se dio, no avanzábamos, ¿verdad? Y bueno, Chico Xavier, de profecías que no sabe la gente, quizá la más importante que él hizo, y hablaremos en programa y no dijimos en este avance, fue un pequeño avance, ¿verdad? Es decir, él hace muy poquitos años que se descubrió que había agua en la Luna, creo que menos de 10 años, la ciencia ha confirmado eso. Bueno, Chico Xavier dijo eso hace 40 años. También dijo un año antes de que Barnard, creo el doctor Christian, hacer una operación de corazón. Chico Xavier ya dijo que había que experimentar en nuevos materiales plásticos, creo incluso dijo, para el desarrollo de órganos artificiales, como creo que citó el corazón precisamente, y dijo que en los primeros años había que ir a ese tipo de tecnología y materiales porque todavía no iba a estar desarrollada la medicina en el grado de luchar contra el rechazo que iba a ser los primeros años de lucha para luego poder generar trasplantes y tal. Es decir, luego vimos cosas de Chico, bueno, ya veremos cuando sea posible, y simplemente les quería decir eso, porque nada más, Josep. Muchísimas gracias por compartir toda. Y bueno, pues podemos dar una segunda parte en otro programa sobre la vida de Chico Xavier. Pues nada, audiencia, muchísimas gracias. Pachi Villar de Paúl, contactado, investigador y director del programa Los Misterios del Alma Tierra en mundoinsólitoradio.es.
y podéis seguir sus programas, también lo vamos a recomendar desde aquí. Y nosotros nos vemos ya en directo el día 4 de septiembre a partir de las 20 horas a través de Radio Caldas y en la frecuencia 107.8 y por internet radiocaldas.cat. Pachi. Muchísimas gracias, Josep. Un placer, un abrazo a tothom, un placer estar con tus oyentes, estar contigo, querido amigo. Se nos queda cortita la horita, te iré contando más experiencias cuando tengas un hueco. Encantado, un beso grande a todos en el corazón y hasta pronto. Un abrazo a tothom, muy buena nit, Cataluña. Muchas gracias, Pachi. Venga, un fuerte abrazo. Saludos, amigo. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Estimadas, estimados oyentes de Misterios del Alma Tierra, nos despedimos, agradecemos enormemente esa primera parte del programa con Abel Pérez Rojas. Como decíamos también, la próxima semana tendremos a Francis J. Quirós, tendremos más adelante a Soledad Hernández también, para ir viendo poquito a poco, pero paso a paso, todo este tema de ufología, filosofía. Entonces, bueno, espero que os haya esas poesías que hemos podido escuchar de Abel. Yo creo, disculpar, a mí la palabra, el adjetivo que me viene a la cabeza es brutales, ¿verdad? Bellas, geniales. Bueno, hemos podido escuchar esas poesías de Abel en el canal Sin Fin. Podéis googleando eso, como dice Abel, podéis informaros. La segunda parte del programa, esa entrevista con Josep Cozar, agradecer a Josep, a todo el equipo de Área Hermética. Me parecía interesante que pudierais escucharla en Misterios del Alma Tierra, en Mundo Insólito Radio. Y nada más, despedirme de todos vosotros, vosotras. Espero os haya parecido interesante y vamos a ver si por trabajo esta semana que viene tenemos a Francis J. Quirós y alguna sorpresa más, o bueno, será cuando sea posible. Son personas con la agenda más que llena, más que abultada, más que absolutamente difícil conseguir un hueco, pero que, como veis, nos van teniendo consideración, y agradecemos enormemente a todos estos grandísimos invitados que estamos teniendo hoy. Muchas gracias a Abel Pérez Rojas, muchas gracias Josep Cozar, a todos los citados, muchísimas gracias. Un abrazo a todos, a todas, muy buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un programa más, enormemente agradecido a todas y a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros. Un viaje a lo desconocido con Pachi Villar de Paúl. Los misterios del alma tierra. En mundoinsólitoradio.es. Música del programa de Alain Mendizábal y el tema Con ellos a fuego. Los misterios del alma tierra.
reflexionando si estaremos mañana. Quizás sea hora de dejarte ir, ver tu imagen alejándose, lo siento, pero sería perdición para mí. Hay personas que nos sirven de pomo, con ellos es más fácil abrir la siguiente puerta, aunque no sepamos qué hay en el otro lado, que nos depara la vida, nadie nos contesta. Quizás sea mejor así, vivir sin miedo al futuro, que no te lo quiten de las manos, disfrútalo como lo haces del presente. Ignora a la gente que te quiere joder porque sí. Aunque abundan las malas, también hay buenas personas, tengo suerte de rodearme de ellas. Noto su presencia como ella es la mía, por eso me echan en falta si hacen tonterías. No puedo quejarme, sufro para adentro, para que no sufra mi gente, con ellos a fuego, porque es lo que se merecen, si tengo confianza la gasto con ellos. No puedo quejarme, sufro para adentro, para que no sufra mi gente, con ellos a fuego, porque es lo que se merecen, si tengo confianza la gasto con ellos. También tengo paciencia del 1000, autocrítico, también ellos conmigo, es sencillo. Procura no molestar para estar en paz, si sabes la verdad, no la escondas ante los niños, que aprendan cómo de sufrida es la vida. Que duele si te haces una herida, no hay tonterías en este campo minado. Si quieres que te ayuden, también ayuda a los de al lado. A progresar, a hacerle entender que no tiene por qué ser uno más. Cada uno es como es, da igual. Mes a mes luchando porque mis sueños se cumplan. Escribo para liberar mis pensamientos. Algunas veces te he mentido, las otras mejor no te cuento. Y es que me lo guardo todo para mí, lo siento mucho, nunca mejor dicho. No puedo quejarme, sufro para adentro, para que no sufra mi gente, con ellos a fuego, porque es lo que se merecen, si tengo confianza la gasto con ellos. No puedo quejarme, sufro para adentro, para que no sufra mi gente, con ellos a fuego, porque es lo que se merecen, si tengo confianza la gasto con ellos. Y otra vez, otra madrugada sin dormir, dándole al coco intentando salir de aquí. El puto bucle que quiero dejar, pero querer no es poder, así que no queda otra que resistir, aguantar como un cabrón y hacer como si no pasara nada. No quiero que los demás se preocupen por mí, que por ayudarme dejen de lado sus metas. Llámame imbécil, llámame loco, sarcástico, potencia que no quiere ayuda de otros. Intentar sobrevivir sin molestar, dejarme solo. Pero por suerte cuento con los de siempre, que no le hacen ni puto caso a este cabezón. Están en las buenas, en las malas también, así me lo siguen demostrando. One love.